¿Listo para el caso de hoy? Vamos. Vlado Tanevski nació en Kisevo, una pequeña ciudad de apenas 20.000 habitantes de Macedonia, en el año 1952. Sus padres, el padre era vigilante de seguridad y la madre limpiadora en un hospital, siempre lo trataron súper mal, tanto física como psicológicamente. La peor, sin duda, para él era su madre, a la que él le puso el apodo de mujer maligna, que le gritaba, le golpeaba, lo insultaba sin ningún motivo y rara era la noche en la que él no tenía terrores nocturnos o pesadillas. Tanevski deseaba con todas sus fuerzas poder salir cuando llegara la edad a estudiar fuera para dejar atrás ese infierno en el que se veía obligado a vivir. Y así fue, cuando llegó ese momento, se formó como trabajador de la industria metalúrgica y se implicó en un movimiento juvenil comunista. Conoció a su esposa en 1973, ella estaba terminando Derecho y él por entonces se había puesto a estudiar la carrera de periodismo. Les unía el amor por la literatura y tanto así que se conocieron en un recital de poesía. Se casaron, tuvieron 2 hijos y a pesar de lo mal que lo había pasado en casa de sus padres, decidió volver a vivir con ellos y junto a su familia, su mujer y sus hijos, porque de alguna manera sus padres ya eran mayores y él sentía que era la única persona que podía cuidarlos. Comenzó a trabajar como editor para un par de periódicos, pero para combatir la tremenda competencia que tenía, se empezó a hacer unas prácticas, digamos, un poquito reprochables, como por ejemplo plagiar artículos o hacer suyo artículos que eran de sus compañeros, los hacía pasar como propios. En 1990 sufrió un golpe muy duro cuando su padre decidió quitarse de en medio, digámoslo así. Y esto hay que sumarse que la relación, entonces, a partir de ese momento, cuando faltó su padre, la relación con su madre, si ya era mala, todavía fue a peor. No dejaban de discutir la mayor parte del tiempo a gritos. Tanevski estaba mal psicológicamente, la convivencia en casa no era para nada buena y en el trabajo no le iba mejor, porque al final de tanto hacer este tipo de cosas terminaron despidiéndolo. Por lo tanto, vinieron después los problemas económicos, lógicamente. En 2003 fallece su madre y lejos de sobreponerse, porque bueno, en el fondo, como la relación era tan turbia, pues en cierto modo tendría que ser una liberación, ¿no? Pues no. Lo que hizo fue conseguir tenía ese estado psicológico tan negativo que terminó por cargarse su matrimonio. Así que en 2004 se quedó a vivir solo en Kisevo y su mujer y sus hijos se fueron a vivir a otra ciudad. Ser reportero en una ciudad como Kisevo, donde normalmente no pasa nada interesante, era toda una osadía, porque apenas ingresaba dinero. Tengamos en cuenta que trabajaba como freelance, como autónomo, porque lo habían despedido de los periódicos. Entonces él cobraba por artículo que vendía. El 16 de noviembre de 2004 ocurrió algo sobre lo que sí merecía la pena escribir. Y es que una persona de 64 años, una mujer, desapareció de su casa. Cuando la policía inspeccionó el hogar, se dieron cuenta de que había un rastro rojo en el suelo de la cocina. La encontraron 2 meses más tarde dentro de una bolsa de basura en un vertedero de la ciudad. No había fallecido cuando se desapareció, sino que la persona que se la llevó de su casa la tuvo más o menos, con vida más o menos unos 40 días. Y la autopsia reveló que la habían forzado a mantener relaciones y que le habían apretado el cuello hasta que perdió la vida. Tanevski rápidamente se presentó en el vertedero, habló con familiares y recopiló toda la información que pudo para escribir un buen artículo. Lo cierto es que se lució con un artículo muy completo, lleno de detalles como, por ejemplo, cómo era el interior de la casa de la víctima o cómo habían arrastrado el cuerpo dentro de ella. La policía atrapó a los culpables, 2 delincuentes que ya habían cometido un crimen anterior, quitándole la vida a un anciano unas semanas antes. Entonces los llevaron a juicio y los condenaron a cadena perpetua. Tanevski escribió sobre ellos. Esposados y con ojos escrutadores, ante Ritevski, de 28 años, y su amigo Igor Mizeski, acusados de un horrible homicidio doble en Kisevo,
y Malkoez. Entraron al tribunal. Miraban al techo con ojos inexpresivos y de rato en rato susurraban, como para sí mismos. Todo terminó. Ahora pagaremos por nuestros crímenes. Como ya he dicho, los condenaron a los dos a cadena perpetua a pesar de que el ADN que encontraron en la víctima no correspondía con ninguno de estos dos delincuentes. Pasaron 3 años en los que los artículos de Tanesky volvieron a caer en el olvido, pasaban desapercibidos, pero porque no había nada interesante en la ciudad que fuese digno de mención. En el febrero de 2008 encontraron otro cuerpo sin vida metido en otra bolsa de basura en una zona llena de árboles junto a una gasolinera. Era una mujer de 56 años que habían apresado cuando iba a hacer unas compras justo cuando salió de trabajar. A esta víctima también la tuvieron muchísimos días cautiva y cuando le hicieron la autopsia tenía más o menos los mismos síntomas y había fallecido de la misma forma que la mujer anterior. Una vez más, Tanesky se puso las pilas y se esforzó por escribir las mejores crónicas. Una parte de lo que escribió fue: el nuevo crimen es la noticia del día en Kisevo. Abundan los rumores. Mientras la policía trabaja en el caso, la mayoría de habitantes piensa que este crimen está relacionado con el doble homicidio de Malkoez y Kisevo, cuando dos ancianos fueron a Sexy por una pequeña suma de dinero. Escribió estos artículos con mucha precisión, detallando, por ejemplo, cómo fue el secuestro de la mujer, cómo se resistió o cómo eran las heridas que presentaba el cuerpo. Eran tan precisos los escritos de Tanesky que la policía comenzó a sospechar que había alguien de la policía que le pasaba información al periodista, porque había detalles que ellos no habían filtrado como para que lo supiese él. En mayo de 2008 se encontró una tercera víctima en las mismas condiciones. Esta vez estaba en la bolsa de basura junto a otro montón de basura cerca de un campo de fútbol. En este caso, habían mantenido a la víctima con vida 9 días antes de acabar con ella. Tanesky llamó a su editora y le dijo: oye, tengo la firme hipótesis, ¿vale? Estoy casi convencido de que este crimen está relacionado con los otros dos. Y se trata de un asesino en serie. Así que el 19 de mayo de 2008 publicaron a toda página un artículo firmado por Tanesky, donde se leía: asesino en serie acecha a Kisevo. Y en el interior del artículo se podía leer: la gente de Kisevo vive con miedo después de que se haya encontrado otro cuerpo asesino en la ciudad. El cadáver se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kisevo el año pasado y existe la posibilidad de que estos monstruosos asesinatos sean obra de un asesino en serie. Y al final de su artículo bautizó al asesino como el monstruo de Kisevo. Esta idea del asesino en serie era una hipótesis que ya barajaba la policía. Las 3 mujeres eran trabajadoras de la limpieza, de edades similares, todas fallecieron del mismo modo y aparecieron en bolsas de basura. Lo más llamativo era la forma en la que le quitaban la vida, enrollando un cable de teléfono alrededor de sus cuellos hasta que ya no tenían oxígeno. Así fueron haciendo un perfil del responsable. Tendría que ser un hombre maduro, fuerte, con una inteligencia superior a la media, que conocía muy bien la zona. Tenían claro que era alguien que había tenido algún tipo de trauma infantil que le había hecho desarrollar estos deseos degenerados. Tanesky siguió escribiendo acerca de cómo había sido engañada una de las víctimas porque el agresor le había dicho que su hijo estaba herido, o como otra de las mujeres tenía un crucifijo de oro en el cuello. En otro artículo escribió: las motivaciones del monstruo de Kisevo aún no están claras. Ambas mujeres eran amigas y vivían en la misma parte de la ciudad. La policía tiene algunos sospechosos a los que está interrogando. Tanesky fue más allá y criticó en sus artículos a la policía por haber inculpado a personas que no tenían nada que ver con los crímenes. Se refería a los 2 delincuentes a los que condenaron a cadena perpetua.
A estas alturas los investigadores lo tenían claro. Taneski no escribía con ese nivel de detalle tan preciso porque ningún policía le estuviese facilitando la información. Taneski escribía así, lo sabía todo porque él era el autor de los crímenes. Necesitaban solo vincularlo para poder llevarlo a juicio y se pusieron a ello. Gracias a unas muestras de ADN encontradas en una de las víctimas, pudieron cotejarlo con el de él y las sospechas de la policía eran ciertas. Él había cometido todos esos delitos. El 20 de junio de 2018, Taneski fue detenido acusado de 3 delitos de bio y asesi. Él siempre se declaró inocente, a pesar de que la policía le enseñaba las evidencias y le decían, mira que es tu ADN y que hemos encontrado además en una de las bolsas de basura cabellos tuyos. Y una de las batas que se encontró en otra bolsa de basura de otra víctima era de su madre, de la madre de Taneski. Aparte, en su casa encontraron cordones y cuerdas que coincidían con los que habían utilizado para atar a las víctimas. Todo coincidía, pero él se seguía declarando inocente. 3 días después de su detención en la prisión de Totovo, Taneski, que entonces tenía 56 años, decidió quitarse la vida en su celda. La versión oficial dice que metió la cabeza en un barreño de agua y se ahogó. Solo. Bueno, yo no me lo creo, pero eso es lo que dice la versión oficial. No me cuadra que nadie sea capaz de quitarse la vida de esa forma. O sea, yo creo que el ímpetu, te hace salir del agua, pero bueno, eso es lo que dice la versión oficial, eso es lo que no tenemos que creer. Y había una nota, dice que lo encontraron unos reclusos, y había una nota debajo de su almohada que ponía, yo no cometí esos asesis. El portavoz de la policía dijo, se suicidó ahogándose en un cubo de agua. No sabemos cómo ninguno de los internos o guardias se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se terminó como en una película de terror. Todas estas mujeres fueron bio, abu y asesí de la manera más terrible y tenemos pruebas muy sólidas de que Taneski fue responsable de las 3. Esperábamos que nos diera detalles de una cuarta mujer que desapareció en 2003, pero ahora que se ha ido es posible que nunca sepamos exactamente qué sucedió. Pues se refería con esa cuarta mujer a Gorica Pavleska, una mujer de 78 años que desapareció en 2003 y que probablemente fuese la primera víctima del periodista. Cuando la noticia de que Taneski era el autor de los crímenes saltó a la luz, la gente no podía creerlo. Por ejemplo, su editora dijo, decir que me quedé atónita es poco. Estaba estupefacta, temblando. No podía creer que fuese el asesino en serie. Y parte de mí aún se niega a creerlo. Estamos conmocionados. Lo conozco como un hombre excepcionalmente tranquilo y nunca lo hubiese creído capaz de hacer algo así. Era un tipo agradable y educado que parecía completamente normal. Cuando la policía me llamó para decirme su reportero es el asesino, apenas podía creer lo que oía. Su exmujer también tenía una visión muy distinta de él. Dijo, era un hombre tranquilo y gentil que jamás se puso violento y con el que compartí un matrimonio ideal. Era un buen esposo, hijo y padre. Se habría sacrificado por su familia. Fue bueno, afectuoso y un amante muy tierno. Lo peor, sin duda, fue la sorpresa de los familiares de las víctimas con las que Taneski había fingido empatizar cuando los entrevistaba tras perder a su ser querido. La policía cree que entrevistaba a los familiares de las víctimas solo para saber cómo iban las investigaciones policiales. Así él tenía una noción de lo que sabían los familiares para él hacerse una idea de lo que la policía sabía o no sabía. Dijo uno de los familiares, vino a nuestra casa, preguntó por detalles. ¿Quién iba a imaginarse que finalmente sería nuestro vecino? Por más casos que leo, no dejo de sorprenderme hasta dónde puede llegar la frialdad humana. ¿Cómo puedes ponerte delante de tu víctima a preguntarle detalles, hacerle una entrevista y preguntarle cosas que ya sabes porque lo has hecho tú? Pues nada, señores, espero que te haya parecido el caso tan interesante como me pareció a mí cuando lo he estado leyendo. Si es así, suscríbete para más y me despido. Hasta la próxima con un beso muy fuerte. Gracias.